Déjame explicar la diferencia entre tentación y pecado. Pues muchas personas están confundidas en esta área. Si un pensamiento pasa por tu cabeza, eso es tentación. Cuando tú cedes a eso en tu mente, es pecado. El pecado está agazapado a tu puerta, esperando poseerte como un tigre sentado frente a tu puerta. Su deseo es poseerte, pero debes dominarlo. Es muy importante ver el pecado en Génesis 3 y el pecado en Génesis 4. Llamémoslo pecados de Génesis 3 y pecados de Génesis 4. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque en eso podemos aprender algo nosotros mismos. ¿Por qué hablamos tanto del pecado? Porque todos los problemas que han surgido en el mundo se deben básicamente al pecado. Por ejemplo, hay mucha gente predicando hoy sobre la prosperidad financiera material. Dicen que un hombre pobre, eso es lo primero que necesita. Y Dios promete que te hará próspero. Y luego hay mucha gente que habla de la curación física. Dicen que un hombre enfermo lo primero que necesita es curación. Pero ¿sabes cuál es la causa de toda esta angustia financiera y enfermedad? En última instancia, esta es la raíz. Es el pecado. Si te limitas a cortar el fruto y no te ocupas de la raíz, no vas a resolver el problema. Tal vez resuelvas dos problemas, salud y pobreza. Pero hay otros 101 problemas que vienen de esa raíz del pecado. Y la Biblia no comienza diciéndonos cómo la enfermedad y la pobreza llegaron al mundo, sino cómo el pecado llegó al mundo. Esos son los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Y en el primer capítulo del Nuevo Testamento encontramos la solución en la primera promesa del Nuevo Testamento. Y esta es que el ángel le dice a José en Mateo 1, verso 21, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa la palabra Jesús? Alguien ha venido a salvarnos de nuestros pecados, no de la pobreza y de la enfermedad en primer lugar, sino para tratar con la raíz, como lo dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo. Ya el hacha está puesta a la raíz. Jesús no vino con un par de tijeras para cortar los problemas de la pobreza y la enfermedad. No, vino con un hacha para tratar la raíz del problema, que está justo en el fondo, y eso es el pecado. Y por eso necesitamos ver el origen del pecado, porque de esa raíz han venido todos los problemas del hombre. Todas las peleas, riñas, divorcios, guerras y hambrunas, terremotos y toda cosa miserable que se te ocurre en esta tierra. ¿Cuál es la causa fundamental? El pecado del hombre. Y eso no se trata en tu vida, porque puedes tener una solución temporal a ciertos problemas. Pero si solo te ocupas de esas cosas y no te has ocupado de la raíz, básicamente no resuelves realmente tu problema. Y todavía puedes ser bendecido de estas maneras y estar eternamente separado de Dios en el infierno. Déjame explicar la diferencia entre tentación y pecado. Pues muchas personas están confundidas en esta área. Si un pensamiento pasa por tu cabeza, eso es tentación. Cuando tú cedes a eso en tu mente, es pecado. Santiago 1, verso 14, allí se explica la diferencia entre tentación y pecado. Santiago 1, verso 14 dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Esta palabra concupiscencia significa intenso deseo. Por sí sola, ella no se refiere a nada pecaminoso. Se nos enseña en Gálatas 5, verso 17, que el Espíritu Santo es contra la carne, probando que la palabra deseo no es pecaminosa. El Espíritu Santo tiene un intenso deseo contra nuestra naturaleza pecaminosa. Luego, ese deseo intenso, que por sí solo no es pecado, nos seduce. Y el siguiente versículo dice, el intenso deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Tiene que haber una unión para la concepción.
Con el fuerte deseo, si mi mente está de acuerdo con él, hay entonces el pecado. Mas si solo existe el deseo, no es pecado. Nosotros necesitamos entender esto, que un pensamiento que pasa por nuestra mente no es pecado. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por Satanás, Satanás lanzaba pensamientos en su mente. Convierte estas piedras en pan. Jesús dijo, no. Ve al pináculo del templo en Jerusalén y tírate de ahí y prueba que tú eres el Mesías. En verdad no fue en la cima del templo donde el diablo le dijo esto. Fue allá en el desierto. Fue un pensamiento en su mente. ¿Por qué tú no vas al templo y te arrojas de allí? En su mente el diablo le mostró todos los reinos de este mundo y su gloria. Y le dijo, te daré todo esto si tú me adoras. Pensamientos vinieron a la mente de Jesús. Más pensamientos que él rechazó. Tentación que él rechazó. Entonces nosotros no tenemos que condenarnos si un pensamiento aparece en nuestra mente, aunque sea el pensamiento más maligno e inimaginable. Nosotros no podemos evitar eso mientras nosotros vivamos en esta tierra. Si tú rechazas esto en tu mente, entonces no hay concepción. Pero si tu mente acepta eso y dice, sí, me gusta esto, en aquel momento hay una concepción y el pecado nace. Es como una joven pura y virgen andando por una calle. Nosotros somos llamados la novia virgen de Cristo. Es por eso que uso esta representación. Y ahí al otro lado de la calle hay 3 hombres jóvenes y atractivos. El mundo, la carne y el diablo intentando atraerla. Pero ella dice no. Entonces no hay concepción. ¿Ella se sintió atraída? Claro que sí. ¿Ella concibió? No. ¿Tú eres atraído por las tentaciones? Sí. Pero eso no significa que seamos malvados. Si tú no alimentas eso en tu mente, tú no pecas. Cuando Eva pecó, solo se hizo daño a sí misma. Ella murió. Su contacto con Dios desapareció. Su cuerpo comenzó a descomponerse. Su espíritu murió y su alma se oscureció. Cuando Adán pecó, también pecó solo contra sí mismo. Su espíritu murió, su mente se oscureció y su cuerpo comenzó a descomponerse. El contacto con Dios desapareció. Ese es el tipo de pecado de Génesis 3. Pecados en los que solo te haces daño a ti mismo. Por ejemplo, te emborrachas, o eres drogadicto, o fumas cigarrillos, o ves películas pornográficas. Te haces daño a ti mismo. Realmente estás en ese acto. No haces daño a nadie más. Pero hay otros pecados, y ese es el pecado que leemos en Génesis 4, en el que haces daño a otra persona. Caín estaba celoso de su hermano Abel e hizo algo para dañarlo, para lastimarlo. Estos son 2 tipos de pecados. Lo explicaré de nuevo. Génesis 3 es solo el pecado que te hace daño a ti mismo. Génesis 4 cuando haces daño a otras personas. Aquí dice que Caín se enfadó con Abel. Dios trató de advertirle diciéndole, escucha, ten cuidado porque el pecado está agazapado a tu puerta, la puerta de tu corazón, pero debes dominarla. Sabes que allá en el principio, tan pronto como el hombre pecó en Génesis 3, lo que Dios le dio a entender en Génesis capítulo 4 es, debes vencer el pecado. En Romanos 6, verso 14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ese era el deseo de Dios escrito en Génesis 4, verso 7. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para ti, amigo mío? Que domines el pecado, que lo venzas. Ese no es un mensaje del Nuevo Testamento, está en Génesis 4, verso 7. Debes dominarlo. El pecado está agazapado a tu puerta, esperando poseerte como un tigre sentado frente a tu puerta. Su deseo es poseerte, pero debes dominarlo. Por supuesto, en la antigua alianza no podías dominarlo porque el Espíritu Santo no había venido a morar dentro del hombre. Es imposible dominar el pecado hasta que el Espíritu Santo venga a morar dentro del hombre. Y eso ocurrió en el día de Pentecostés. Fue entonces cuando vino la gracia a través de Jesucristo. Es la que nos capacita para vencer. Pero el deseo de vencer está escrito por Dios en Génesis 4, verso 7. Pero Caín no escuchó, no respondió y se enfadó. La ira se veía en su rostro. Sabes, el corazón del hombre es muy a menudo visible en su cara.
En la primera pregunta, el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado, Caín? Verso 6, ¿por qué ha caído tu rostro? Si tu corazón es claro, tu rostro será brillante. Pero si algo va mal, tienes una actitud equivocada contra tu hermano. Y el Señor sacó eso y dijo, ten cuidado porque si no miras esto, vas a ir de mal en peor. Ya es malo, Caín, en la actitud de tu corazón hacia Abel. Veo algo. Eso va a empeorar si no te ocupas de él, porque el pecado quiere dominarte. Caín no escuchó, fue y mató a Abel. Y el Señor le preguntó de nuevo, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no lo sé, no soy guarda de mi hermano. Y le dice una mentira a Dios. Y Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Cuando hieres a alguien, esa herida está clamando a Dios. Ahora sabemos que la sangre no puede hablar. Si tu sangre se derrama por el suelo, la sangre no puede hablar en un lenguaje que el hombre pueda oír. Pero esa lengua puede hablar en un lenguaje que Dios puede escuchar. Eso es lo que leemos aquí en Génesis capítulo 4. Cuando leemos en el verso 10, el Señor le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre clamaba a Dios diciendo, Dios, véngate de mí. Soy un hombre inocente, soy un hombre justo, y este hombre ha venido y me ha hecho daño. Nunca le hice nada. Ha venido y me ha hecho daño. ¿Sabes que cuando haces daño a alguien derrama su sangre, sí o no? Siempre que hieres a alguien y has herido a alguien de alguna manera, esa herida clama a Dios. Cuando haces daño a alguien, tu pecado tiene dos dimensiones. Una es vertical, en la que has pecado contra Dios Todopoderoso. Todo pecado es contra Dios. Cuando Adán pecó, ese pecado solo tenía una dimensión vertical. Pecó contra Dios. Eva pecó contra Dios. Pero cuando Caín pecó, hubo una dirección vertical y una horizontal. Así que un hombre a quien has herido puede perdonar tu falta, pero solo esa dimensión horizontal. La dimensión vertical tiene que responder por el arrepentimiento personal. Cuando Jesús murió en la cruz, perdonó esa dimensión horizontal. A los que le crucificaban diciendo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Pero aún así tenía que responder ante Dios por esa dimensión vertical. Y un día serán levantados en el tribunal de Dios por lo que le hicieron a Cristo, porque no se arrepintieron. Así que vemos aquí, el Señor le dijo a Caín, estás maldito. Es mucho más grave cometer un pecado en el que hieres a otra persona de alguna manera. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si conoces a un hermano cristiano que se emborracha o es drogadicto, ¿te sorprendería más un hermano así o uno que difama a otra persona o cuenta una mala historia sobre otra persona? Generalmente he encontrado entre hermanos cristianos que estarían más horrorizados si oyeran que un hermano es drogadicto que otro hermano que habla mal de otro a sus espaldas, porque la mayoría de los creyentes hacen eso en cualquier caso. Pero, ¿cuál es el pecado de Génesis 3 y cuál es el pecado de Génesis 4? Si eres drogadicto, te estás haciendo daño tú mismo. Eso es pecado sin duda, pero es el tipo de pecado de Génesis 3, en el que solo te haces daño a ti mismo. Pero cuando hablas mal de otra persona, estás hiriendo a otra persona. Le estás robando su reputación. Le estás haciendo daño como Caín hizo con Abel. Eso es más grave. Pero como la gente no ha estudiado la Biblia, ellos no saben que el chisme, la murmuración y hablar mal es un pecado. No consideran que la acusación sea un pecado. No piensan en llevar a la gente a los tribunales como un pecado. No consideran pecado nada que haga daño a otra persona. Los creyentes son tremendamente culpables de cometer pecados en los que hieren a otros. Te digo que el drogadicto es 1000 veces mejor que tú, que murmuras y chismorreas y hablas mal de los demás. ¿Lo sabías? Hay una maldición sobre aquellos que dañan a los demás. Y esa es la razón por la que muchos creyentes no crecen espiritualmente, porque han pecado contra otra persona y siguen haciéndolo. Así que tengamos esto en cuenta. Los pecados en los que nos dañamos a nosotros mismos son graves, pero no tanto como los pecados en los que dañamos a otras personas. Jesús vino a librarnos de ambos. Busquemos ser libres de ambos. Que Dios te bendiga.